El Octavius fue un velero británico del siglo XVIII que navegó de Gran Bretaña a China con fines comerciales. Cuando salió de China, el capitán Henry van der Heel, que llevaba a su mujer e hijo a bordo, decidió intentar pasar por el Paso del Noroeste. El legendario Paso del Noroeste comunica el Pacífico con el Atlántico a través del Mar Ártico, pero esa ruta todavía no se había descubierto. La razón de que el capitán decidiera pasar por aquella ruta, si en 1762 todavía era desconocida, sigue siendo un misterio. El barco desapareció, pero años más tarde lo encontraron abandonado en la costa de Groenlandia. La historia del Octavius es la clásica historia sobre barcos fantasma, una goleta de 3 mástiles encontrada en la costa de Groenlandia. De alguna forma, viajó desde el norte del Pacífico hasta el norte del Atlántico. El barco estaba destrozado por las inclemencias del tiempo y no había nadie a bordo. La historia del Octavius es bastante escalofriante. ¿Cómo llegó hasta allí si desapareció en el norte de Alaska? Probablemente se dirigió a la deriva por el paso noroeste y apareció en el lado oeste de Groenlandia. Es irónico, pero el Octavius fue el primer barco en navegar por el paso noroeste, y lo hizo sin tripulación. La gran pregunta era, ¿dónde estaba la tripulación? Cuando encontraron el barco, la tripulación estaba bajo las cubiertas, todos congelados. La esposa y el hijo del capitán estaban congelados en el camarote, y el capitán estaba congelado en su escritorio con una plumilla en la mano. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Después de ver aquello, la tripulación que entró en el barco abandonado bajó creyendo que el barco estaba maldito, y bajaron del barco lo más rápidamente que pudieron. Esa fue la última vez que alguien vio al Octavius. La última entrada en el diario de navegación fue el 11 de noviembre de 1762, 13 años antes de su descubrimiento. Gracias a esto, sabemos que estuvo navegando 13 años sin tripulación. La última posición que se registró en el libro fue aproximadamente a 400 kilómetros de Barrow. Allí debió ser donde el capitán y su tripulación murieron congelados. Para los historiadores es difícil concretar si la historia del Octavius es una leyenda o un hecho real, aunque, verdad o no, esta historia enfatiza el espíritu aventurero humano, su afán por descubrir nuevas rutas marítimas y hacer frente a la siempre poderosa y a menudo hostil naturaleza.